Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo. Esta comarca, vecina de las tierras andaluzas de Huelva y las hermanas de Portugal, la integran grandes dehesas y magníficos bosques mediterráneos que se expanden en medio de un terreno agreste y serrano. Es el reino del pata negra, que la ha convertido en el lugar más importante de la península en producción de jamones y embutidos de cerdo ibérico. Desde hace más de 2000 años, los fenicios, los cartagineses y sobre todo los ibaritas romanos disfrutaron de las cualidades y sobre todo del exquisito sabor del cerdo ibérico y sus productos. La preocupación del hombre extremeño durante milenios por todo lo autóctono ha creado el milagro de la dehesa, donde el cerdo ibérico de bellota o pata negra vive en total libertad. Entran en la montanera, donde serán marcados los cerdos en el mes de octubre, y campan libremente por las dehesas hasta los meses de enero o febrero, cuando serán llevados al sacrificio. Fue esta una tierra inestable, acechada por moros y por portugueses. Una tierra vasta, profundamente solitaria, temerosa siempre de racias e incursiones y de ser pasada por la espada en el transcurso de cualquier escarceo. En una tierra que por tanto vivía bajo la presencia del miedo, los objetivos primordiales eran la vigilancia y la seguridad. Burguillos del Cerro, dominada por la imponente silueta de su fortaleza, en las estribaciones de la Sierra de Santa María, fue árabe y templaria, y finalmente, después de pasar por muchas manos, no fue al señorío de Feria, sino al de la Casa de Béjar. Burguillos es mudéjar, gótica y barroca, porque aquí el arte arquitectónico, siempre tan sugerente, tiende a cierta espectacularidad, a dejarse caer del lado del adorno, de lo decorativo, mientras el color blanco es tratado en su máxima expresión. Pero es sobre todo un pueblo con castillo, levantado sobre otra edificación árabe y con un casco histórico donde se realzan iglesias, ermitas, conventos, palacios y casas solariegas. Este pueblo, hoy boyante, que se dedica a la agricultura y a la cantería de granito y mármol, llegó a tener más de 10.000 habitantes en los años 50 del pasado siglo. Pero a partir de los 60 se produce la gran emigración. Primero dentro de España, a Madrid, el País Vasco o Cataluña principalmente, y luego, más lejos, a otros países de Europa, como Francia, Suiza o Alemania. Si el Rin fuera el Guadiana, no estaríamos aquí, borrachos de nostalgias y cerveza. Borracho de vino no bebido,
de ese vino caliente que hiere la cabeza. Al vernos nos dijimos, chacho, ¿qué haces tú aquí? Como si fuera una casualidad habernos encontrado. Tú nos contaste cosas mientras con avaricia un cigarrillo negro entre todos fumábamos. Nos contaste tu vida de piedra despedida, de piedra golpeada, de piedra sola y dura. Y entre la niebla tan solo fue un momento, apareció de golpe el sol de Extremadura. En el llano de Zafra, Alconera, con sus canteras a cielo abierto y sus famosos mármoles que iban a parar a los palacios y las casas de por aquí. Casas de zaguanes espejeantes y suelos lustrosos donde resaltaban las aspidistras. La Puebla de Sancho Pérez es una rica mezcla de arte y vino, de arte popular y vino popular, pero sabiendo que lo popular tiene que ver con lo auténtico. Zafra es un cruce de caminos entre el norte y el sur. Una ciudad con sabor árabe, con encanto renacentista y con formas góticas o barrocas diseminadas por doquier. La mezcla es de un atractivo sugerente. Se puede pasear por sus callejas percibiendo el sur, acercarse a sus palacios o iglesias percibiendo el arte del Renacimiento, o encontrarse con casas del siglo XIX de rejerías absolutamente bellas. No hay una Zafra, sino muchas, como no podría ser de otra forma en esta encrucijada de caminos que vienen de Córdoba, de Sevilla, de Portugal o de puntos distintos de Extremadura. En cualquier caso, Zafra siempre es señorío y elegancia, vida y gusto por vivir. Las 5 hojas de higuera verde en campo de oro, que era el escudo de armas de los Suárez de Figueroa, simboliza la riqueza que Zafra posee. Ellos la hicieron una ciudad rica económica y culturalmente, y dado la afición a las letras de Lorenzo Suárez de Figueroa, consiguieron que entrara de lleno en el humanismo y en el renacimiento literario. El Alcázar de los Suárez Figueroa, hoy parador nacional, es una buena muestra de cuánto instauraron aquí. Si exteriormente es una construcción militar, como no podía ser de otra forma en estas tierras, en su interior muestra la belleza, la armonía, el placer, el gusto por el equilibrio de la estancia renacentista. Pero hablar de Zafra es hablar de sus plazas, la Grande y la Chica, unidas por el arquillo de la Esperancita, de sus iglesias y conventos, como el de Santa Clara,
declarado Monumento Nacional, o la Iglesia de la Candelaria. Por la calle Tetuán, una placa señala la casa donde nació Ruy López, el que fuera primer campeón del mundo de ajedrez, nada menos que en el año 1575. Inventó la apertura a la española y escribió el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, donde aconseja el sol de cara para el enemigo si se juega de día y la lumbre a la derecha del contrincante si la batalla se libra de noche, para que le haga sombra a la propia mano al mover las piezas. Se cuenta que Felipe II convocó al clérigo Ruy López a la corte para celebrar un torneo contra dos maestros italianos. Fue el primer certamen internacional de ajedrez. Y los ferias se rodearon de una corte de poetas, entre los que estaba el enamorado y melancólico Diego Sánchez de Badajoz, un renacentista romántico que enloqueció al no ser amado. El mismo que reflexionara en un villancico: la vida nos da la muerte y por eso quien la olvida tiene olvido de la vida. La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate, por Cáceres revientan los claveles para gritar que no, que ya bastante. Se está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate. Debajo de las piedras los claveles gritan que no, que ya bastante. Las faldas de mi niña están colgadas de la copa de un pino piñonero. Le sobra la mañana una cigarra y 12 encerros y el sol de enero. Siento que la vida es diferente aquí y busco y el color de su mirada, la luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se abalanza. Vinos, aceites, encajes y bordados dan fama a los santos de Maimona, a un tiro de piedra de Zafra, aunque no perteneciera al señorío de Feria. En los santos no se pierde la fisonomía de los pueblos campesinos del llano y se llega a un nivel plástico y ambiental de gran altura. El blanco de casas y fachadas lo preside todo con su sacudida de luz, sobre todo las casas populares. En realidad, aunque en estos pueblos haya mansiones hidalgas y casas solariegas blasonadas, todo es popular y agrario, y es eso lo que da a estos pueblos su elegancia, su fuerza, su atractivo, como se ve en la Plaza de España.
Pero Los Santos es fundamentalmente renacentista, no solo por la suntuosa iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, con sus portadas platerescas y su soberbia torre, sino por el tratamiento armónico del espacio, por la diafanidad de sus plazas, por las arcadas de sus patios. Es cierto que el Renacimiento aquí se mezcla con elementos campesinos, que es un renacimiento que baja a ser útil al pueblo. Y no menos cierto que Los Santos ofrece itinerarios diversos que dan miradas distintas. Uno puede recorrer sus bodegas o descubrir sus fuentes o pilares y nunca quedará defraudado. Decir la Lapa es decir espiritualidad, porque el Renacimiento supuso una apertura de la vida cristiana a sus formas más puras, más esenciales. Decir la Lapa es decir San Pedro de Alcántara, que estuvo aquí de guardián del convento de San Onofre. El origen del señorío de Feria tiene mucho que ver con todo esto, al igual que la existencia de los feudos y latifundios que lastran la historia de Extremadura. Lorenzo Suárez de Figueroa y su dinastía recibieron este suelo duro tachonado de fortalezas y lo llenaron de crías de caballos, de edificaciones militares y de palacios, ermitas e iglesias. La filosofía de las órdenes militares estaba detrás de tanta actividad, y nadie puede decir que estos Suárez de Figueroa fueran gentes rudas, faltas de sensibilidad. Siguiendo la moda de su época, dejaron pasar las corrientes culturales e impulsaron el Renacimiento tanto en el arte como en la literatura. Salvatierra de los Barros huele, como no podía ser de otra forma, a barro cocido. Y al caminar por sus calles puede escucharse en la parte de atrás de las casas el movimiento de la rueda del torno. Las manos sobre el barro dando forma a la arcilla hablan de una cultura lejana, donde el hombre tenía una relación directa en la creación del objeto, una cercanía, una intimidad con él. Al amparo de su poderoso castillo, los cacharros de los alfareros servían para mantener fresca el agua, para curar los quesos, para servir el jamón o la charcutería, para almacenar. Y de aquí salían, cargados en bestias y carros, para mercados y ferias. Salvaleón fue celta, romano y musulmán, pero tiene ese carácter que buscaban los románticos, sobre todo cuando se acercaban a su castillo en ruinas o paseaban sus calles, por la que discurrían diversos arroyos y había pasaderas y puentecillos para salvarlos. Cercana a Jerez de los Caballeros, y como ella, viviendo su idiosincrasia, Barcarrota fue arrasada por portugueses dada su situación en la línea fronteriza.
Por eso, Barcarrota es un pueblo fuerte cuya fortaleza de las 7 torres se ha convertido en el núcleo principal, hasta el punto de que en el patio de armas se instaló en el siglo XIX una plaza de toros. Pero Barcarrota es conocida hoy en todo el mundo porque aquí se encontraron, ocultos tras un tabique, los libros prohibidos que un judío escondió. Al parecer, era, como es propio del Renacimiento, aficionado a las ciencias ocultas, al hermetismo y al pensamiento en libertad. No es raro por eso que en su escondida biblioteca se guardasen junto al manuscrito del Lazarillo de Tormes Erasmos, libros eróticos, exorcismos y quiromancias, y que hubiera una conexión personal entre Roma, Sevilla, Barcarrota y Évora, algo valioso de la Extremadura oculta y fascinante. El río Alcarrache recorre por estas tierras casi 60 kilómetros, creando a su paso una espectacular vegetación de riberos, bien sea por Barcarrota o por Olivenza, Alconchel, Villanueva del Fresno o Jerez de los Caballeros. Dominan la delfa y el tamujo, la encina y el alcornoque. Pasan las aves, cigüeña negra, garza real, mirlo y curruca, y están censadas más de 50 especies de mariposas. Verdes vegas, pequeños embalses y casas blancas, fortalezas que dominan el horizonte, serranías que ocultan secretos y guardan vidas, como la de Monsalud, donde se refugió el fundador de Badajoz, Ibn Marwan. Y en la dehesa, dominando el terreno, el rey de estas tierras, el cerdo ibérico, pata negra, cuyos productos son hoy el ensueño y el deseo del mundo. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña. La belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos. La trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.